All right, guys, vámonos por favor a Mateos capítulo 13. Los que van a ir al retiro de matrimonio, hoy recibieron las inscripciones y se nos acabaron, so I'm sorry. Si no te tocó una inscripción y tú quieres ir al retiro de matrimonio con tu cónyuge, ¿sí? Por favor, ven y habla conmigo hoy después del servicio porque yo puedo apartar tu espacio, ¿ok? Los que van a ir, ya somos seis matrimonios, right? Ya somos 6 matrimonios que van. A lo mejor tú dices, bueno, yo no voy a ir porque mi matrimonio está bien. Gloria a Dios, porque el retiro no es para matrimonios solamente que están teniendo tiempos difíciles. Es un tiempo para que yo pase con mi cónyuge. Amén. Porque sabes que yo quiero estar con mi cónyuge. Porque ella es mi mejor amigo, amiga en mi vida. Y yo quiero estar solo con ella un tiempo en las montañas, en la presencia de Dios, alimentándonos, siendo bendecidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si tú dices, bueno, mi matrimonio no está fracasando, mi matrimonio está bueno, tienes un entendido incorrecto de lo que es un retiro de matrimonios. Por favor, yo te animo y te exhorto, lleva a tu cónyuge contigo, ve. Si estás teniendo problemas matrimoniales, mejor todavía. Oscar ha ido al retiro de varones. Hermana, ¿usted fue al retiro de damas el año pasado? No solo hay alimento espiritual, pero hay alimento físico, amén. Déjame te digo algo. Yeah. Y después vamos a ir a los tacos. Por favor, si no te tocó una inscripción, habla conmigo hoy porque puedo apartar tu lugar, no hay problema. Ya solo hay 75 espacios, 85 espacios. 30 de ellos ya han sido tomados. Y vas a recibir tu propio cuarto con tu cónyuge. No es como un retiro de damas o un retiro de varón donde te echan 5 o 6 juntos, no. Y van a haber 5 camas en el cuarto porque usualmente caben 5 personas. No sé, usen su imaginación. Anyways, hey, es un weekend con mi cónyuge. Yo no sé ustedes qué están pensando. Yo estoy pensando de asegurarnos de que las camas estén bien hechas, right? Retiro de damas ya se acerca también, va a ser en junio. Hoy Carolina me iba a decir cuántas damas iban a ir. Yo sé que ya son 9. ¿Son 10 en total? Ok. Porque puedo reservar el espacio de ustedes también. All right, guys, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Padre, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Y queremos escuchar tu voz. Queremos oír tu voz, Señor, y queremos, Padre, que tú cambies nuestros corazones. En la semana pasada, en las parábolas, tú dijiste, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu le dice, o lo que el Espíritu nos dice. Señor, háblanos, que nadie aquí esté sordo, pero que puedan oír tu voz. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Guys, les quiero compartir el devocional que compartí hoy con el grupo de siervos. Nosotros nos reunimos a orar 45 minutos antes de que empezamos. Todos los que sirven en el ministerio nos vamos al salón Agape y nos preparamos en oración para que el Señor nos use. Y hoy compartí un devocional con ellos. Mateo 24:46 dice, bendecido el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre obrando. Y luego dice el devocional, dice, somos llamados a ser siervos, ¿no? Somos llamados a ser siervos, ¿sí o no, iglesia? Somos llamados a ser siervos. Escríbelo en tu mente, en tu corazón, ponte un tatuaje, no sé, haz algo. Has sido llamado a servir. Hemos sido llamados a servir, ¿sí o no? Luego dice, la pregunta es, ¿qué es lo que hace un siervo? Un siervo hace la voluntad de su amo. Un siervo no le dice a su amo lo que él va a hacer. Un siervo hace la tarea que su amo
requiere de él. Un siervo no escoge los días ni los tiempos más convenientes para servir a su amo. La función de un siervo es de simplemente obedecer y seguir las instrucciones de su amo. De hecho, un siervo ni desarrolla la visión para su maestro, sino el maestro desarrolla la visión y quiere que los siervos estén listos y disponibles para traer esa visión a fruto. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de crecer, iglesia, es tiempo de madurar, es tiempo de sacarnos de nuestra complacencia, es tiempo de agarrar la onda. ¿Cuántos dicen amén? Que tu amo te encuentre haciendo lo que él te llamó a hacer cuando él regrese. Que tu amo te encuentre haciendo lo que él te llamó a hacer cuando él regrese. Vamos a caminar con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Listos? ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? A mí me encanta caminar con Jesús. Porque me está enseñando cómo amar, cómo vivir, cómo adorar, cómo servir. Está cambiando nuestras vidas. La semana pasada, recuerdan, Jesús nos habló en parábolas y empezó a hablarle a parábolas a toda la multitud. De hecho, dice que sin parábolas ya no les hablaba más. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia que contiene una ilustración para enseñarnos un punto espiritual. Bien fácil. Lo único que es. Una parábola es una historia que contiene una ilustración para enseñar un punto espiritual. Bueno, Jesús la semana pasada nos habló en 2 parábolas. Sí, de hecho nos dio sus explicaciones. Eso es lo mejor, porque nos dio sus explicaciones, muy clave para ayudarnos a entender el resto de las parábolas. ¿Okay? Muy clave. Primero Jesús nos enseñó sobre la parábola del sembrador. El reino de Dios, dice Jesús, es como un sembrador que salió y echó sus semillas, y unas cayeron en el camino, otras en pedregales, otras entre espinos y otras en buena tierra. ¿Correcto? Después Él nos dio la explicación. Después Jesús nos llevó a la parábola del trigo y la cizaña. Allí nos plantamos la semana pasada. Y aprendimos de esta parábola ¿qué es lo que hace la diferencia o distingue entre el trigo y la cizaña? El fruto que dan. Los dos dan fruto. Pero un fruto era bueno y el otro fruto solo servía para ¿qué? Cegar, paralizar y matar. Empezando con el verso 24 de Mateo 13, solo para tener el contexto, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su enemigo. Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Deme un segundito. Verso 31. Otra parábola les refirió. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Pongan atención porque esto es muy clave. Dice, el cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las ¿qué? Hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola es una de las parábolas más difíciles que tenemos en la palabra de Dios. Le ha dado muchos problemas a muchos pastores y muchos teólogos. Por años. De hecho, el pastor Chuck Smith, que fundó Calvary Chapel, dice que él no recomienda que ningún pastor que no ha enseñado por mínimo 30 años enseñe las parábolas. Bueno, vamos a escudriñar. ¿Cuántos dicen amén? La primera pregunta es esta. ¿Alguien notó algo raro en esa parábola? ¿Cómo es que una semilla de mostaza, que es una planta, se convirtió en qué? En un árbol.
no en planta, en árbol. ¿Será que Jesús estaba equivocado? Jesús cometió un error. Ahí está, Él no es Dios, Él cometió un error. ¿No que eres sabiondo? ¿No que lo sabía todo? ¿Qué representan los pájaros en el árbol? Unos dicen que representan la iglesia gentil. Unos realmente dicen que representan la iglesia gentil, que viene a la iglesia y toma refugio en las ramas del árbol. Bueno, vamos a escudriñar. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La semilla de mostaza es una semilla bien pequeña. Pequeña. Y mucha gente cree que Jesús usó esta semilla para ilustrar el comienzo del reino de Dios, que empezó bien pequeño. Yo honestamente eso es lo que creo. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza, es bien pequeña, la más pequeña, dice Jesús. Porque ves, el reino de Dios empezó con un hombre y sus 12 discípulos. En una parte del mundo que realmente ni era conocida. Y tú y yo estamos viviendo en un reino que ha crecido en algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Somos parte de la familia de Dios. Le damos gloria al Señor. De hecho, yo creo que Jesús dice que la semilla, en vez de crecer en planta, creció en un árbol, es porque simboliza que creció en algo que el mundo no estaba esperando, sino esperaban una planta, creció en ¿qué? En un tremendo árbol. Hoy estuvo aquí un pastor que plantó un instituto bíblico en Haití, en la nación más pobre de las naciones occidentales. Nadie en la historia de Haití, de las iglesias, ha podido ir y hacer una transformación, ni los bautistas, ni los presbiterianos, ni los católicos, ni nadie. ¿Por qué? Porque es una nación donde hay mucha magia negra y el enemigo está pero bien plantado, el vudú. De hecho, él dice, una de las ciudades donde tienen una iglesia, hay 10 iglesias de vudú a su alrededor. Y todo empezó, ¿quieres que te diga la verdad? Con una pequeña semilla de mostaza. Con un hombre que si tú lo miras, tú dirías, él. Yeah. Y Dios lo ha usado para hacer algo que nadie esperaba. Cuando se ríe, se ríe. Voy a ser honesto contigo, no lo estoy haciendo burla, así se ríe. Se ríe de una manera chistosa que cuando yo lo oigo reír, me da risa a mí. Y si estás viendo a Pastor Brian, I'm sorry. Pero yo cuando lo vi me dio convicción. Me dio convicción. Cómo Dios puede usar a un hombre que el mundo desecharía y Dios hacer algo tan tremendo con él. ¿Sabían ustedes que el Instituto Bíblico de Calvary Chapel en Haití es el único instituto registrado, reconocido por el gobierno de Haití? El asistente del presidente vino y dijo, ¿cómo podemos nosotros ayudarte a ti? Yeah. Si hablas inglés, por favor, mira el video que tenemos hoy en inglés. Increíble las puertas que Dios abrió con una semilla de mostaza y está haciendo algo increíble que no parece una planta de mostaza, sino un árbol. Algo que no esperabas. Es increíble. Increíble. Y eso significa que Jesús puede tomar tu vida. Escúchame bien, no me importa quién aquí sea, si tienes 20 años, si eres de tercera generación, si tú quieres y tú obedeces, Dios puede hacer grandes cosas contigo. ¿Cuántos dicen amén? Hacer un árbol. Algo que ni tú te esperarías. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca cosas insignificantes. Y si tú te consideras insignificante, déjame te digo que estás en el lugar perfecto para que Dios te use.
Ahora, otra cosa interesante de la planta de mostaza, de la semilla de mostaza. Cuando la semilla de mostaza, cuando tú la plantas y empieza a crecer y empieza a dar su semilla, ¿saben lo que pasa con la planta de mostaza? Se duplica tanto que parece es algo que crece y crece y crece y más y más y más y más, que es imposible erradicar. ¿No es eso lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas? ¿No es eso lo que el Evangelio ha sido? El mundo ha tratado de erradicar el Evangelio y no ha podido. Se duplica y 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 se duplica. El Señor quiere que lo vengamos a conocer. Todo empezó con una pequeña semilla hace 2000 años con un hombre y sus 12 discípulos. Y miren ahora, a través de estos años, billones y billones y billones de personas han venido a conocer al Señor. Pero la semilla creció en algo que el mundo no esperaba. En vez de una planta, creció en un árbol. Ahora la pregunta es, pastor, ¿qué representan los pájaros? Bueno, ¿será que representan los gentiles? Mucha gente dice que representan a los gentiles, a nosotros, los que no somos judíos. Y que nosotros venimos y tomamos refugio entre las ramas de los árboles. O puede ser que representa otra cosa. Bueno, por eso me encanta enseñar en su contexto la palabra de Dios. Por eso me encanta enseñar capítulo por capítulo y verso por verso. Regresemos al verso 3 de Mateo 13, por favor. Porque Jesús nos dijo en el primer parábola lo que representan los pájaros, si ustedes recuerdan. Verso 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron, ¿quién? Las aves, y la comieron. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Ahora Jesús, si ustedes recuerdan, cuando nos explicó esta parábola, vayan al verso 18, porque nos dio la explicación de esta parábola, para que no tengamos que adivinar. Él nos dijo lo que simbolizaban los pájaros. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿viene quién? El malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. ¿Qué representan los pájaros? Lo tienen ustedes en la punta de su boca. ¿Qué representan los pájaros? El malo. Amén. Jesús no lo dijo. ¿Qué nos está diciendo Jesús de esta parábola? Así como nos dijo con la parábola del trigo y la cizaña, que lo bueno y lo malo crecerían juntos. ¿Ves? El reino de los cielos es una semilla de mostaza que cuando creció en algo inesperado, al menos en los ojos del mundo, súper pequeño, el resultado tan grande que el mismo maligno viene y ha reposado entre sus ramas. Jesús no lo dijo. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido. A través de la historia de la iglesia de Cristo Jesús, tristemente el maligno ha reposado entre sus ramas. Entre las ramas de la iglesia, especialmente en estos últimos días, introduciendo doctrinas heréticas y que destruyen. Que destruyen. Iglesias que dicen, ven tal como estés y no tienes que cambiar. No, ven tal como estás, pero arrepiéntete y da la vuelta. Y vive en santificación porque el Señor te está dando una nueva oportunidad. Iglesias que vienen y dicen, no importa cómo vives, porque Dios te ama y Dios es amor, Raúl. Dios es amor. Amén. Pero Dios es santo. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Iglesias que vienen y dicen, no te preocupes, te puedes postrar y orar y adorar a las imágenes y a ídolos.
Iglesias que ahora han ordenado sacerdotes y sacerdotas homosexuales que viven en relación homosexual, que predican que no hay problema porque Dios es amor. El mismo diablo está entre las ramas de la iglesia de Cristo Jesús. Jesús nos los dijo. Y lo repetimos la semana pasada porque Jesús nos lo dijo. Jesús dijo, tengan cuidado porque entre ustedes habrán lobos rapaces vestidos de ovejas, doblados en nuestra destrucción. Doblados en nuestra destrucción. Pero ¿sabes qué es lo más triste, iglesia? Que nada esto sería posible para el enemigo si nosotros solo nos defenderíamos con la palabra y dijéramos, escrito está, el Señor te reprenda. Pero no lo hacemos. Tenemos miedo de ofender a fulano de tal y de decirle a Raúl, estás viviendo en pecado, brother, arrepiéntete. Y yo digo, no le quiero decir porque luego Raúl se va a enojar conmigo y se va y empieza el pastor y tú crees y hemos dejado entrar al enemigo entre las iglesias de Cristo Jesús. Vivimos en un tiempo cuando no podemos decir ciertas cosas porque ahora el Mr. Potero ya es ofensivo. Vivimos en un tiempo que ahora los libros del Dr. Seuss ya son ofensivos. Ten cuidado de lo que digas, ten cuidado de lo que lees, ten cuidado de lo que ves, porque tú no quieres ofender a alguien, porque ahora todo ofende. Jesús nos dejó y nos dice en su palabra, y no es una sugestión, son sus mandamientos, es su voluntad. Ahora, con este contexto, miremos la próxima parábola, porque Jesús lo confirma. Tú a lo mejor has oído esa parábola de una manera diferente, pero Jesús lo va a confirmar con la próxima. Verso 33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es ¿qué? Semejante a la levadura que tomó una mujer y puso en 3 medidas de harina. ¿Es lo que dice ahí? Escondió. No dice puso, dice escondió. Hasta que todo fue ¿qué? Leudado. ¿Qué siempre ha representado la levadura en la palabra de Dios? ¿Qué siempre ha representado la levadura en la palabra de Dios, Carlos? Expand. ¿Qué representa la levadura en la palabra de Dios? ¿Quién me puede decir? Hermano, pecado. La levadura en la palabra de Dios siempre ha representado pecado. Y Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura siempre ha representado el pecado. Algo que el Señor siempre ha dicho que tenemos que remover de nuestras vidas. Vámonos todos a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Ya llegaron ahí, digan amén. Verso 1, Pablo hablando, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Luego les dice, vosotros corristeis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué está diciendo Pablo? Si permitimos un poco de heresía, si permitimos un poco de falsa doctrina entre las iglesias a nuestras vidas, ¿saben lo que va a pasar? Dice Pablo, toda la masa va a ser infectada. Toda la masa va a ser infectada.
¿De qué específicamente estaba hablando aquí el apóstol Pablo? De los que querían entrar en la iglesia, que decían que uno no podía ser salvo, al menos por las obras de la ley. Si no hacías el rito de la circuncisión, no podías ser salvo, venían diciendo. Y Pablo dice, no, dice, la fe es expresada ¿en qué? En amor. Amor no fingido. Dice Pablo, nada de eso te salva si no tienes amor. Pero dice Pablo, le dice a la iglesia ahí en Galacia, si ustedes dejan que eso entre en la iglesia, dice, va a infectar todo, porque un poco de levadura, de pecado, va a leudar toda la masa. En otras palabras, si dejamos entrar al rato, vas a dejar entrar, permitir entrar otro pecado más pequeño, y después otro pecado más pequeño, y después otro. Eventualmente, ¿sabes lo que va a pasar? En las ramas del árbol se va a sentar el maligno. Y es lo que hemos visto en la historia de la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia anglicana, metodista, presbiteriana en Estados Unidos. Dice Jesús, el reino de los cielos es como una mujer que escondió esa levadura. Y eso es clave, ¿ven? Porque el enemigo no viene entre las ramas de la iglesia. ¡Ay, Raúl! ¡Vamos a pecar! No, el diablo, ¿qué dicen? El diablo es más diablo por viejo que por diablo. Hoy vamos a pecar. No, es bien sutil, súper sutil. ¿Sabes lo que la palabra sutil significa? Que alguien te está engañando y que tú ni cuenta te das. Hábil. Tenemos que tener cuidado, porque él es como un león rugiente, dice la palabra de Dios, buscando quien devorar. Bien escondido, dispersado ¿de qué? De oveja. Él no va a entrar como león rugiente, él no va a entrar como lobo feroz, él no va a entrar como el diablo, él va a entrar como una oveja. ¡Hey, brother! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¡Gloria a Dios! Y él va a estar, ¡aleluya! Pero poco a poco, empieza a meter a escondidas el pecado para que infecte toda la masa. Les voy a leer lo que encontré ayer en la página de la internet de la Iglesia Presbiteriana Estados Unidos. Dice, con un estimado de 1.3 millones de miembros, dice, la Iglesia Presbiteriana Estados Unidos en la última década ha votado para permitir la ordenación de personas LGBTQIA+, permitir la relación de matrimonios entre personas del mismo sexo en edificios de la iglesia y por ministros presbiterianos y comprometerse a abogar por la igualdad de derechos en la iglesia y la sociedad para todas las orientaciones sexuales y identidades de género. ¿Sabes qué es lo que pasa eventualmente? Que ya ni vergüenza te da que estás opuesto o en contra de Dios, que ahora esto lo aplastas en tu página de internet y le dices a todo el mundo, mira lo que yo hago. Tan cegado los tiene el enemigo, tan cegado. Y todo empezó porque alguien vino, el diablo, y a escondidas, poquito de pecado aceptaron y empezó poco a poco. ¿Tú crees que esto pasó en 1 año, 2 años, 10 años? No, poco a poco y eventualmente ya la iglesia anglicana, metodista y presbiteriana. Y estos son iglesias que eran hace 200, 300 años, iglesias increíbles, poderosas, fuertes en la palabra de Dios. Esto no pasó de un día al otro. Esto pasó porque pastores y líderes y el rebaño de Dios permitió pecado que entren a sus iglesias. Escondidamente. No usar la palabra de Dios para defender la posición de Dios.
En otras palabras, no creyéndole al Señor. Creando un propio Dios. No podemos crear nuestro propio Dios. Yo sé que muchos de nosotros ahora vivimos en un tiempo tan difícil porque muchos de nuestros hijos, hoy más que nunca, el mundo los tiene tan confundidos. Y yo te comprendo, porque yo tengo una hija de 30 años, que el enemigo me la tiene bien atrapada. Yo te comprendo. Pero yo no puedo crear mi propio Dios, porque mi hija está confundida. Mi Dios es Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra, no yo. Pero yo creo en mi Dios, que así como Él me agarró a mí, Él puede agarrar a mi hija. Y yo oro por mi hija. Yo te entiendo. No creas que hablo sin saber, no, yo sé, por experiencia. Yo lo sé. Una hija que se casó en la iglesia. Nosotros tenemos que defender y no permitir que el enemigo entre escondidamente, depositar sus mentiras y engaños para desviarnos. Jesús no nos dijo, esto va a pasar. O nos protegemos o permitimos que nosotros, porque somos parte del árbol, aquí en Calvario Casa Grande no se va a parar ningún pájaro. ¿Cuánto dicen amén? Oh, men, ojalá que no. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. No lo podemos dejar entrar. No lo podemos dejar entrar. Nos tenemos que amar y cuidar y proteger, guys. Jesús nos lo dijo, el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Entre las ramas de esas pequeñas semillas, que vino algo que el mundo no esperaba, está el maligno y sus agentes. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Con la palabra nos tendremos que defender y vamos a decir, defender. Lo que Dios llama pecado es pecado. Escúchame bien. De este púlpito lo vamos a decir. Lo que Dios llama pecado es pecado. Lo que Dios llama santificación, lo santificamos. Lo que Dios permite, lo permitimos. Lo que Dios no permite, no lo vamos a permitir. No seremos guiados por nuestras emociones, sino siempre y siempre seremos guiados por la voz de Dios y por el Espíritu Santo y por su palabra. Jesús nos lo dijo, tengan cuidado como caminen porque el enemigo anda como león rugiente viendo quién devorar. Y Jesús nos lo dijo, el diablo solo viene para hurtar, matar y destruir. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te adoramos, Padre. Y te bendecimos, Señor. Un estudio, Padre, que nos hace reflejar, entender, Padre, que tú no, tú eres santo. Tú eres santo. Y no es para crear nuestro propio Dios, no para ser guiados por nuestras emociones. Y es difícil, Señor, yo lo entiendo. Y yo sé que muchas iglesias se han desviado porque se han dejado llevar por sus emociones en vez de ser guiados por tu palabra. Ayúdanos a no cometer ese mismo error. Y cuando veamos a alguien en amor, ir y corregirlo. Si nos oyen, si no, no, Padre. Pero siempre de pararnos y estar bien plantados, firmes en tu palabra. No podemos crear nuestro propio Dios. Tú eres Dios. Y tú nos creaste a nosotros.
protégenos y guárdanos. Padre, vamos a venir ahora, Señor, a la mesa, Señor, a la Santa Cena. Y Señor, tú eres tan santo y perfecto que a veces nos olvidamos. Es tan fácil olvidar quién eres tú. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre, y ayúdanos ahorita a enfocarnos una vez más en quién tú eres. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, guys. Recuerda esto, la comunión es para los hijos de Dios. No olvides el costo de lo que le costó a Jesús. No olvides el costo de lo que le costó a Jesús tu vida. Vamos a adorar, y mientras estamos adorando, vengan a agarrar sus elementos, deténganlos ahí con ustedes y ahorita compartimos juntos. Vamos a adorar y pasen al frente, por favor. Ven tal como estás, te llama el Salvador. Ven tal como estás, ven y ven y recibe, vivirás por siempre. Ven tal como estás, te llama el Salvador. Ven tal como estás, ven y ven y recibe, vivirás por siempre. Vida eterna, poder para vencer. Bebe el agua viva y calmarás tu sed. La palabra de Dios nos dice que nosotros no fuimos redimidos con cosas básicas o simples, y Dios dice como oro y plata, que no valen nada realmente, dice el Señor. Fuiste redimido con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y el enemigo ha querido venir y pisotear la preciosa sangre de Cristo Jesús. Ponte a pensar en esto. El enemigo quiere pisotear la preciosa sangre de tu Señor y de tu Salvador. Él dio su vida para que tú tengas vida. Nos ha llamado a vivir en santidad. Nos ha llamado a vivir en honor. Nos ha llamado a vivir en obediencia. Es tiempo de obedecer. Pero no te olvides de esto también. Nos ha llamado a caminar en amor. Tan importante. No confundas legalismo con obediencia. Ten mucho cuidado. Obediencia es amor, pero en obediencia. ¿Sí me explico? Ok. Padre, te damos gracias porque nos has amado tanto y nos sigues amando, que diste tu Hijo, tu vida, para comprarnos, dice tu palabra. Nos has comprado
Ayúdanos a escribir eso en la tabla de nuestro corazón. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tú nos compraste, te pertenecemos a ti. Lo hiciste dando tu vida, tu sangre, tu cuerpo, tu respiro, Señor. Ayúdanos, Padre, a caminar en amor y obediencia hacia ti. Gracias te damos por quien eres. Y gracias te damos, Señor, porque nos amaste tanto que nos dices a tu Hijo. Ahí donde tú estás, toma este tiempo y si hay un pecado en tu vida, si hay algo en tu vida, habla con el Señor en este momento y dile: Padre, perdóname, porque soy pecador, porque he pecado contra ti. No quiero yo, Padre, hoy venir a la mesa, Señor, y tomar y compartir de la Santa Cena sintiéndome que estoy mal, Padre. Límpiame y lávame como hisopo, como dice el rey David, y dame un corazón nuevo y restáurame, Señor, el gozo de tu salvación. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Compartamos el pan y el vino juntos. Familia en Facebook Live, me van a disculpar. Se me olvidó que era domingo de comunión. Y me quiero recordar para que yo les diga para que se preparen en casa, guys. Pero les voy a decir ahorita, el primer domingo de cada mes es comunión. Eso ya les di su recordatorio. Wow. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? El Señor te ama. El Señor te ama. Tiene buenos planes para ti. Y para nuestros hijos. Y para nuestros nietos. No te olvides, Él te ama. Él te ama. Pero ya no eres de ti. Tú ya no te perteneces a ti. Escríbelo en tu tabla de tu corazón. Él te compró. Y no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Vamos a recibir la bendición de Dios. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios tenga de ti misericordia. El Señor sonríe sobre ti y ponga en ti paz. Vamos a adorar.